La verdad, ¿querés mostrar el snorkel? Pensamos que esa cosa no iba a realmente hacernos mucho la diferencia, pero fue una experiencia increíble. Hola y bienvenidos a esta serie de vlogs de mi vida. Soy Mila, soy una argentina que ahora mismo está viviendo en Italia tramitando la ciudadanía. Comencé este canal hace poco para bloguear un poco lo que son estos días en Italia. Este es el episodio 2, estoy haciéndolo en formato serie, pero obvio que pueden mirar cualquier episodio porque simplemente son días en mi vida acá. Y comenzamos. Acaba de llegar un paquete de Amazon, así que abrámoslo juntos. Son cosas que son relevantes para los videos y para filmar la parte más linda de estar acá en Italia, en nuestra opinión, con mi hermano, porque estamos yo y mi hermano tramitando la ciudadanía porque nuestros abuelos son italianos. Así que a abrir ese paquete porque mi hermano no puede esperar más. Ok, momento unboxing. Mi hermano está abriendo con un cuchillo sin filo el pedido de Amazon. Algunas cajas tienen el logo de Amazon y otras no. Esta, por ejemplo, no. Ok, ¿qué fue lo que pedimos? Tenemos lo más importante de todo. Ok, lo más importante de todo es una intriga. Yo me pedí 800 suplementos porque son mucho más baratos que en Argentina. Cuando fui a Estados Unidos el año pasado hice lo mismo. Me compré particularmente el omega 3 de algas, que en Argentina es carísimo. Con lo que me compro uno en Argentina, acá literalmente me puedo comprar 4. Así que estoy contenta. Y probióticos. Esto era lo que necesitábamos para nuestro palo de la DJI Action, que se le rompió la cintita. Esta es la DJI Action. Es una cámara para el agua. Así que hoy filmamos en el agua, gente. Y vamos a cambiarle. ¿Y eso qué es? Ah, es un cable de mi hermano. Son cables USB-C, pero de un material un poco más fuerte. Ahora sí viene lo divertido. ¿Qué tenés en las manos? Son antiparras, pero son antiparras, como pueden ver, que cubren la nariz. Porque estamos tratando de aprender a hacer freediving en el agua, es decir, a hundirnos más profundo. Entonces no podemos utilizar antiparras comunes por la nariz. Y no teníamos tampoco comunes. También el agua es muy salada para intentar abrir los ojos. Así que este combo de antiparras y la cámara para el agua nos va a ayudar a filmar. Estas son las de mi hermano. Yo me compré unas en color blanco que no vinieron en este pedido. Y combinado con el coso del snorkel. Así que vamos a poder hacer snorkel también. En mi caso no vinieron las antiparras, pero sí vino, a verlo, no sé cómo se llama. El tubo, claro. Excelente. Así que, bueno, la verdad, estoy con muchas ganas de ir al agua y de filmar en el agua y ver lo que estamos filmando, porque con las antiparras vamos a poder filmar y usar más la camarita. Así que vamos a conectarle esta cintita al palo de la cámara de agua y vamos a prepararnos para ir a la playa, ¿no? Creo que ya podemos ir. Bueno, mi reloj no tiene batería, pero tenemos hasta cierto horario que nos tenemos que quedar en caso de que pase la vigile, porque bueno, estamos tramitando la ciudadanía italiana, entonces tenemos que estar atentos a eso. Pero ya somos libres, a partir de este horario es el horario seguro. Así que vamos a prepararnos, vamos a ponernos protector solar, las zapatillas para las piedritas, porque es una playa llena de piedritas. Preparar la cámara, preparar los snorkels. Va a ser muy gracioso entrar con snorkel al agua. Y nos vamos a nadar. Así que espero que el vlog de hoy sea más divertido que el de ayer. Estoy intentando subir un vlog todos los días o al menos día por medio.
Y el video de ayer creo que quedó un poco aburrido porque toda la primer mitad de mi día es estar acá adentro trabajando. Si les parece entretenido igual pueden decirme, pero creo que es un poco aburrido. Creo que está más interesante mostrar la playa y cosas de Italia. Así que bueno, hoy arrancamos así con un unboxing de Amazon y nos vamos para el agua a filmar. Muy emocionada por experimentar con esto. Vamos. Ok, ya le pusimos la nueva cintita al palo de la camarita. Ahora tenemos que... no sé cómo funciona bien. Ok, es magnético para conectarlo. Y hay que empujar algunas cosas que no sé qué son. Ah, ok, hay que hacer... creo que está bien. Bueno, es un palo que se extiende. No es el de agua, pero cuando usábamos la GoPro que se nos rompió el primer día... usábamos este otro, este es el de nuestra GoPro vieja, y siempre lo metimos al agua y nunca hubo problema. Porque venden el palo que es de agua, que flota, pero la verdad que nosotros con esta clase de palos sí que cuando volvemos lo pasamos por agua dulce, pero sí, no sé si es lo ideal, pero no hay problema en nuestra experiencia. Así que ya tenemos la cámara lista. Tiene batería, habría que chequear eso. Tiene 29% de batería. Pero por suerte creo que tenemos estas baterías, bueno, esta batería extra cargada. Así que vamos a cambiarla y ahora sí, a ponerse las mallas, protector solar, todo lo que necesitamos para irnos. No aguanto más. Dios santo, no podemos procesar la experiencia que acabamos de tener. Aproveché a conectar el micrófono para contarles un poco, pero después en casa les contamos mejor, pero palabras sobre la experiencia que acabamos de tener. Core memory. Acá estamos mirando el mar y la verdad, ¿querés mostrar el snorkel? Pensamos que esa cosa no iba a realmente hacernos mucho la diferencia, pero fue una experiencia increíble. Ahora cuando lleguemos no aguantamos a volver para ver todos los videos, ¿no? Sí, queremos ver los clips de la cámara porque vimos muchísimos peces, así que los grabamos. También vimos algunas piedras y cosas en el agua y queremos verlo. Al principio pensamos que esto nos enganchaba a las antiparras y tragamos agua. Sí, ahora en casa mirando los videos explicamos mejor todas las situaciones, pero Dios santo, necesitaba registrar cómo nos sentíamos justo después de salir porque fue demasiado mágico, la verdad. Creo que mágico es la palabra correcta. Sí, fue mágico. Teníamos solo un helado de palito, así que Fausto decidió partirlo así mientras miramos los videos que grabamos hoy. Yo lo hubiera partido al revés, pero bueno. La verdad, después de haber estado en el agua, dijimos, merendamos y les contamos bien cómo fue la experiencia. ¿Lo hicimos? No lo hicimos. Y ahora tenemos que resumir qué pasó porque pasaron 3 días y la verdad
no grabamos nada. Fue antes de ayer. Usamos estas antiparras por primera vez. Bueno, para vos es la primera vez, ¿no?, que usas antiparras en el mar. Yo creo que lo hice una vez en República Dominicana en una excursión que, no sé, fueron unos minutos, así que tampoco es que tenga una gran experiencia. Pero, ¿cómo lo sentiste? Yo sentí que entré a otra dimensión. Sí, fue la primera vez que usé antiparras en mar abierto y la verdad se sintió un poco raro porque fue como cambiar a otro mundo que nunca había explorado. Se ve muy distinto el ver el mar desde adentro. No sé si probablemente las personas que lo están viendo alguna vez lo hicieron y es increíble la experiencia. Así que fue una de las memorias que sé que me van a durar porque fue hermoso. Y además no pensamos que el snorkeling iba a estar bueno, pero el estar pudiendo respirar y estar viendo constantemente te permite ver peces y eso es increíble. Sí, yo creo que la experiencia que había tenido antes había sido de snorkeling un poquito. No me acuerdo si tenía el para respirar, pero... O sí. Bueno, no importa, pero es muy loco poder observar todo y seguir nadando y respirar al mismo tiempo y poder ver los pececitos. No sé, hasta encontramos almejas que no se ven en la playa, pero se ven en el agua. Así que la verdad, no aguantamos, no esperamos a que lleguen mis antiparras porque estábamos compartiendo constantemente, porque llegaron solo unas. Entonces... queremos vivir como la experiencia completa de poder los dos sumergirnos y filmarnos entre nosotros, porque si uno las tenía y el otro filmaba ciegas, básicamente, y al revés. Y lo otro es que tiene mucha como se empañan las antiparras, entonces vamos a comprar, todavía no lo compramos, así que Dios sabe cuándo va a llegar, pero estaría bueno comprar el anti-fog, que es para evitar que se empañe, porque también muchas veces tenemos que salir y limpiarlas, así que estamos aprendiendo de esto. Si tienen experiencia y quieren dejarnos sugerencias, las apreciamos. Pero bueno, eso fue este vlog, esperamos que les haya gustado. Yo me estoy divirtiendo un montón con registrar nuestra vida acá en Italia. Si tienen sugerencias, las leemos. Esperamos que les haya gustado y bueno, nos vemos en un próximo vlog. Chao, chao. Adiós.